La agenda política. Sí, tenemos la agenda política. Está en la línea telefónica Fernando Ávila. Usted lo conoce, lo ha visto, ha estado aquí con nosotros físicamente. Hoy lo tenemos vía telefónica. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los demás del auditorio. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, afortunadamente estamos muy lunáticos el día de hoy, celebrando los 50 años de la Luna y también, bueno, pues la política, ¿dónde se encuentra, Fernando? ¿Cómo caminan las cosas en temas de política en este 2019? Sin duda alguna, Jaime, no deja de sorprender lo sucedido precisamente hace 50 años, el enorme talento y creatividad y, por supuesto, el desborde de tecnología de hace 50 años que permitió la llegada del hombre a la Luna y que de alguna manera, tratando de hacer esta relación importante en cómo igualmente la parte política de pronto pudiera no dejar de sorprendernos en toda la actividad que se va desenvolviendo cotidianamente, me parece que en particular uno de los elementos que tendremos que estar observando precisamente respecto de cómo se están moviendo muchos de los temas al interior de nuestro país es la visita que tendrá el día de mañana el secretario de Estado de Estados Unidos, precisamente con miras a lo que es esta primera evaluación, se entiende o se lee así, respecto del cumplimiento de los acuerdos que tuvo México con el propio Estados Unidos respecto de la contención del flujo migratorio que se está llevando a cabo a través de nuestro país y con la finalidad precisamente de evitar que tanto flujo migrante proveniente principalmente de Centroamérica pudiera llegar justamente a la frontera de Estados Unidos. ¿A qué nos estamos refiriendo, Jaime, amigos del auditorio? Recordemos que hace escasos 45 días, que se cumplirán el lunes, se firmó un acuerdo con Estados Unidos precisamente en donde México se comprometía a llevar a cabo una serie de acciones que evitaran que este flujo que se había estado incrementando durante los últimos meses se siguiera dando. Parte de estos acuerdos incluyó el hecho de que, por ejemplo, la Guardia Nacional recién creada, prácticamente recién estrenada, se desplegara lejos de donde se estaba originalmente considerando en algunos puntos de la propia frontera norte de nuestro país, en el caso particular con El Salvador, con Guatemala, justamente para intentar contener de alguna suerte el flujo migrante que estaba desarrollando en esa zona y al mismo tiempo desplegar otros tantos elementos de la Guardia Nacional en nuestra frontera sur, justamente en nuestra frontera norte, justamente con la idea de contener también lo que está sucediendo en la frontera con Estados Unidos. Esto ha dado resultados, se han incrementado de manera importante las deportaciones que está haciendo México de centroamericanos y al mismo tiempo también ha evitado que muchos de ellos lleguen, por supuesto, a territorio de Estados Unidos. Sin embargo, ha generado otra serie de problemas porque finalmente dentro de los propios acuerdos, aunque se rechace que haya estado como tal en la propia agenda de negociaciones, México se está convirtiendo en los hechos en este denominado tercer país seguro. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos ciudadanos que llegan por la vía terrestre, todos aquellos migrantes que llegan por la vía terrestre a Estados Unidos y que solicitan un asilo, una visa de asilo en ese país, para tener que esperar el resultado de esta solicitud, lo tendrán que hacer precisamente en México. Y eso de alguna suerte lo que está generando es una presión muy importante, lo hemos ya comentado aquí, Jaime, en el auditorio, una presión muy importante a las ciudades fronterizas que de pronto están viendo incrementar de manera muy considerable una estancia de ciudadanos que están en espera precisamente que el gobierno de Estados Unidos les apruebe o no esta posibilidad de internarse a territorio de Estados Unidos, pero que mientras pues tendrán que sobrevivir en estas ciudades fronterizas. Y no estamos hablando de pocas personas, se calcula que por lo menos en lo que sería este periodo que se implementó esta circunstancia, estamos hablando de cerca de 20,000 personas y que sin duda alguna a lo largo de lo que será el año que corre se estima en más o menos cerca de 50,000 por lo menos para solamente estas ciudades fronterizas, a los ciudadanos a los que les tendrán que dotar de una serie de recursos y que de elementos que les permitan sobrevivir y que de alguna manera, insisto, generan una presión adicional a lo que es el funcionamiento propio de estas ciudades. El gobierno de México ha buscado implementar una serie de mecanismos que permitan de alguna manera no solamente apostarle a la reducción del flujo migratorio a partir justamente de elementos de fuerza, como puede ser la contención por parte de la Guardia Nacional, sino también programas que pudieran de alguna manera atacar
de principio las causas de esta migración. Me parece que eso es algo loable, que es algo que a lo que se le puede apostar si el programa está bien desarrollado, si verdaderamente se utilizan o se llevan a cabo esquemas que permitan que la gente no tenga esta necesidad de migración, en principio por una circunstancia de desesperanza, de franca situación de tragedia, pero que al mismo tiempo quizá no está atendiendo causas menos dramáticas, y que es finalmente que muchas personas están buscando una mejoría en la calidad de vida y no solamente la sobrevivencia como tal. Y en ese sentido, quizá el flujo migratorio no tenga una merma tan importante en términos solamente de generar condiciones para sobrevivir o de subsistencia, sino que realmente se alcance un proceso de desarrollo integral en estas zonas más pobres, tanto de países de Centroamérica como nuestro propio país, que impida realmente que el flujo migratorio camine. Entonces, bueno, todos estos serán seguramente elementos que el día de mañana estarán de lleno en la agenda de este acuerdo, de este encuentro que tendrá el canciller Marcelo Ebrard con el propio secretario de Estado. Exacto. Y que bueno, debemos estar muy al pendiente de qué resulta precisamente esta reunión. No se espera, no se prevé que vaya a haber un regaño o alguna mala nota por parte del gobierno de Estados Unidos hacia México. Por el contrario, durante los últimos días ha sido muy elogiada la posición de México por parte del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, se puede prever que será en esa misma sintonía, pero lo importante es ver cómo se estará manejando el acuerdo de los próximos 45 días, en donde habrá que hacerse una especie de evaluación final respecto de cuál ha sido el resultado de este tipo de estrategias que ha implementado el gobierno mexicano en torno justamente a la migración, Jaime. Bueno, pues está interesante lo que estás comentando y sí, el lunes se cumplen estos primeros 45 días, veremos qué es lo que ocurre el día de mañana con la visita de pues de los más relevantes personajes que tiene la política norteamericana en este momento, en esta administración, ¿no? Totalmente, finalmente es un elemento, no podemos perder de vista, Jaime, que dentro de todo este entramado, la parte más relevante es precisamente el esquema de relanzamiento de la campaña de Donald Trump, por supuesto, para la reelección, y que cualquier actividad, cualquier negociación, cualquier planteamiento, inclusive valga hasta cualquier tweet, va justamente relacionado a esta visión que se tiene para ir nuevamente recapturando a los simpatizantes del actual presidente de Estados Unidos, con miras justamente a lograr y remarcar, por supuesto, el resaltar mucho más el apoyo que pueda llegar a tener en las elecciones del año que entra. Entonces, prácticamente cualquier elemento que se está manejando dentro de la política de Estados Unidos, en este momento, por lo menos desde lo emitido desde el gobierno actual de Estados Unidos, tiene toda la intencionalidad y tiene todo el enfoque y la dirección de buscar la reelección del presidente. Por lo tanto, sí tenemos que estar muy al pendiente de cómo se manejan estos personajes, sin duda alguna, como bien lo señalas, la élite del poder en Estados Unidos, que finalmente parte de esta estrategia, no es una visita que hacen exclusivamente a México, forma parte de una gira express que están realizando por otros 3-4 países de Latinoamérica, y que de alguna manera se enmarca justamente en esta idea de reforzar la visión global que está teniendo Estados Unidos siempre, y que de alguna manera fortalezca, insisto, la posición del propio presidente de Estados Unidos frente a sus electores. Y ya estaremos hablando la próxima semana de lo que deja esta reunión. Fernando, en tanto te saludamos, te abrazamos y te deseamos un excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, un abrazo muy grande para ti, para todos los amigos del auditorio, y excelente sábado. Hasta pronto. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, y voy contigo, Oscar Zúñiga, porque tú tienes la agenda que el día de ayer estableció el canciller de la República, Marcelo Ebrard Casaubon, que está pues al tanto de lo que está ocurriendo en Centroamérica, parte esencial del éxito que